Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días acá en Buenos Aires, no sé, en otra parte. Estamos en la clase 7 y bueno, hoy vamos a hablar de otros aspectos en relación con integración sensorial. Ahora Vanessa les va a explicar. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver algunos recursos, algunas estrategias para trabajar con personas, con niños, niñas, adolescentes dentro de el trastorno espectro autista. Así como habíamos visto recursos para trabajar con personas con TDAH, vamos a ver más específicamente para trastorno espectro autista. Ustedes van a ver que toda la primera parte de la clase va a ser mucho que quizá pueda llegar a sonar reiterativo, y sí, porque los recursos, cuando vimos también generales de integración sensorial, las estrategias son las mismas, no es que cambien en base a la patología. Sí, por ahí lo que podemos llegar a hacer, y esta era la idea, es ver por ahí qué otro tipo de apoyos, ¿sí? Y a qué vamos a tener que tener como más consideración en cada una, ¿sí? De las condiciones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos por ahí en TDAH con esto de el control inhibitorio, de la autorregulación y demás? Y teniendo en cuenta que es probable, no siempre será así, pero es más probable que nos encontremos con perfiles sensoriales más puros o con quizá umbrales no tan extremos, con un desviamiento estándar, ¿sí? Quizás una desviación estándar, perdón por el neologismo, y quizás la diferencia con el trastorno de espectro autista va a ser que por ahí nos vamos a encontrar con perfiles sensoriales eh, eh, más combinados, ¿sí? En el sentido de que por ahí tenemos más patrones mixtos y quizá perfiles más extremos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver que las estrategias pueden llegar a ser en muchos casos muy parecidas. Acá lo que tendríamos que ver es esto de, bueno, la particularidad de la condición de la persona y de cada persona en sí, ¿no? Eso por un lado, y lo que charlábamos con Patricia al inicio, cuando pensábamos este curso y por qué diferenciarlo por patologías, porque si bien las estrategias se tocan y dentro de lo que es una estrategia de regulación sensorial o una estrategia de habituación y demás va a ser parecida o la misma, era por esto de que, bueno, pero en qué hacemos el foco según los desafíos de cada quien, ¿no? Eh, y también en ver con qué mayores posibilidades nos podemos llegar a encontrar en líneas generales, ¿no? Según esta condición de base, ¿no? Entonces, bueno, dada esta introducción, vamos a pasar como más rápido la primera parte, porque sí, obviamente las vamos a volver a mencionar, porque son muchas que ya vimos. Entonces vamos a ver en la práctica estrategias generales, estrategias de crisis, estrategias de guía física y de modulación. Bueno, dentro de las generales vamos a tener también lo que es la identificación de dificultades sensoriales y sensoriomotoras, ¿sí? Eh, Puede ser con evaluaciones estandarizadas, como no, esto es con interconsulta, ¿sí? Cuando alguien pesquisa alguna situación o alguna señal de alerta y demás, puede hacer una interconsulta con terapista ocupacional que evalúe todas estas cuestiones. Técnicas de regulación emocional y cognitivo-conductuales, ¿sí? Son las más
basadas en evidencia y las más efectivas para poder abordar determinadas cuestiones, todo lo que tiene que ver con aprendizajes, con abordajes de conducta, ¿sí? Y demás, porque también van a ayudar a la persona que se organice y que entienda un poco el mundo, que por lo general, como veíamos en la clase pasada, puede llegar a ser también muy caótico para las personas con trastorno espectro autista, ¿sí? Por supuesto, la psicoeducación a las familias, explicar siempre todo lo que tiene que ver con el diagnóstico en sí, pero también, por supuesto, con estas características sensoriales que pueden estar pasando, ¿sí? Sobre todo por ahí para las personas que no son profesionales y entonces pueden llegar a partir de ahora, de todo lo que venimos viendo, de observar algo de manera sensorial, entonces ustedes pueden llegar a ver muchas reacciones seguidas en algún niño o niña y pueden empezar a pensar a partir de ahí, bueno, puede tener algún desafío en lo que es el procesamiento sensorial auditivo, vestibular, ¿sí? Ya lo pueden ver con otros ojos, ¿sí? Esto también para ayudar a familias sirve un montón. Bueno, recomendaciones de modificación a las tareas, al ambiente, a los materiales, cuando esto sea necesario, ¿sí? Recomendación de intervenciones basadas en sensaciones, y esto sí hecho por terapistas ocupacionales también, lo que son las dietas sensoriales, ¿sí? Que bueno, ya lo dijimos cuando hablamos un poquito de dietas sensoriales, que no tienen que ver con una dieta nutricional, sino con ofrecer durante el día a la persona determinada cantidad de estímulos que son los que está necesitando su sistema para poder percibir mejor tanto el medio interno como el medio externo, ¿sí? Y bueno, en el caso en el que sea necesario, ya una terapia de integración sensorial. Bueno, las crisis, acá en trastorno espectro autista, ¿se acuerdan que lo charlamos? Acá sí vamos a hablar por ahí de crisis de desregulación. Vamos a encontrarnos por ahí ante diferencias de momentos de desregulación de una persona con trastorno por déficit de atención. La diferencia en la manifestación en cuanto al estallido, al tipo de estallido y en cuanto al tiempo de duración y a la manifestación concreta de cómo se la crisis. Suelen ser crisis que uno las puede llegar a ver como mucho más intensas, porque acá sí podemos estar hablando. ¿Por qué la diferencia? Porque podemos estar hablando de tener umbrales extremos y mucha superposición de estímulos simultáneos, se puede llegar a provocar un shutdown, un cierre total, ¿sí?, de sistemas, o este colapso en el que absolutamente exploto, ¿sí?, y ya no tengo ningún control sobre eso que estaba pasando. Acuérdense cuando nosotros decíamos, bueno, por ahí hay alguna cuestión de desregulación en un niño con TDAH, como acuérdense el ejemplo que yo les daba de mi paciente que salía corriendo, iba corriendo a abrazar a la mamá. Esto es una desregulación porque claramente no está pudiendo resolver la situación de manera funcional y lo que hace es huir, ¿sí?, que es una de las respuestas de las desregulaciones. Sí, podemos encontrar ese tipo de respuestas, pero por ahí son, yo hablo en líneas generales, porque también podemos encontrar crisis muy floridas en una persona con TDAH y pequeñas desregulaciones en una persona con TEA. Estoy hablando en general.
Por ahí lo que pasa con este tipo de desregulaciones en el TDAH es que suelen ceder más rápido, ¿sí? La persona retoma el control más rápido, también necesita estrategias, por supuesto, estrategias de regulación como las que vimos, y suele pasar que no hay una desconexión total con el medio, ¿sí? Suele haber esto de, bueno, salgo corriendo, pero salgo corriendo donde está mi mamá, ¿sí? Salgo corriendo, yo sé dónde está mi mamá y voy derecho donde está mi mamá. Quizá me la llevo por delante a mi mamá, no importa. ¿Por qué? Porque el control en el cuerpo no está. Pero sí tengo la focalización de dónde está mi mamá y de a dónde voy a ir cuando salga corriendo, que es a buscar un lugar seguro, que es el cuerpo de mi mamá, ¿sí? Cuando nos encontramos con una crisis por abrumación sensorial, esa poquita conexión con lo que puede haber en el afuera también se corta. Es decir, yo no sé qué es lo que está pasando alrededor mío, ¿sí? Entonces por ahí nos encontramos con chicos que tienen manifestaciones muy intensas de tirarse al piso, golpearse mucho, patear elementos que tienen alrededor, golpearse en la cabeza, ¿sí? Ya sea con el piso, con la pared. Son crisis demasiado intensas, ¿sí? Pasamos, Patri. Esto lo vimos, ¿sí? Por eso digo, vamos a tomar diapositivas que ya estuvimos viendo, porque es como a modo de repaso global, porque sí vamos a hablar de estrategias en TEA, bueno, las que ya fuimos viendo salteadas, las vamos a nuclear, ¿sí? Tenemos que identificar precisamente la diferencia entre lo que es una crisis de lo que es un berrinche, una conducta socialmente inadecuada por puede ser por un pedido de algo, un llamado de atención, un pedido de algo tangible o querer evitar hacer algo que no nos gusta. En la cual en esa manifestación, por supuesto, tenemos control de esa conducta que se está generando, que por supuesto también puede escalar y terminar desregulando al sistema nervioso central, ¿sí? Muchas veces pasa una conducta que empieza siendo controlada por aprendizaje también, ¿eh? No estamos hablando acá ni de mala educación ni de nada por el estilo. Cuando un chico aprende que gritando y llorando obtiene lo que quiere en ese momento, lo aprende y lo sistematiza de esa forma, ¿sí? Entonces, cuando empieza a gritar y a llorar porque efectivamente está queriendo algo, si eso no se le da y demás, y puede empezar a escalar, a escalar, a escalar, esto, imagínense que todo lo que es hiperventilar, todo lo que es acumulación de estrés en el cuerpo y demás, va generando también toda una desregulación del medio interno, ¿sí? Y puede llegar también a colapsar el resto de los sentidos, ¿sí? Y terminar esa escalada en una crisis sensorial, ¿sí? Pero bueno, en principio lo que vamos a ver ante una manifestación de grito, llanto, etcétera, vamos a tener que tener en cuenta esto. Bueno, tiene control de esa conducta, está queriendo algo concreto, ya sea por evitar o por querer, ¿verdad? O no sabemos qué le pasó porque aparentemente no nos dimos cuenta de qué era lo que estaba pasando alrededor. Muchas veces pasa y en realidad es una sobrecarga de estímulos que esa persona está vivenciando, ¿sí? No tiene control de eso, y bueno, le digamos lo que le digamos, el llanto no para, ¿sí? O bueno, la conducta no para. Esto lo vimos un poquito, lo que era identificar una conducta problemática de una crisis, lo habíamos visto en tanto desregulación y también lo habíamos visto la clase pasada cuando hablamos de las características del autismo. Así que lo vamos a pasar rápido, pero sí lo tengo que traer acá porque estamos hablando de estrategias precisamente. Al traer esto,
vamos a ver que tenemos que hacer mucho foco en lo que es la prevención de esa crisis, ¿sí? Entonces vamos a tener que cuidar mucho los factores sensoriales que sabemos que a esa persona le hacen mal, le molestan, ¿sí? Eh, y vamos a intentar focalizarnos en la parte anterior, en el antecedente de esta crisis, ¿sí? Vamos a ver lo que es el antecedente, lo que es la conducta, el momento, ¿sí? Y lo que es la consecuencia. Entonces, si trabajamos sobre los antecedentes, lo que vamos a hacer es prevenir, intentar prevenir que esto suceda, anticipándole la mayor cantidad de estímulos posibles. Si sabemos que tiene que o que va a recibir algún estímulo aversivo, anticipárselo. Por ejemplo, anticiparle que va a ir al dentista, ¿sí? No llegue al dentista sin saber a dónde va y bueno, de repente pueda llegar a tener una desregulación en ese momento. Sí, Patri. Sí, por eso acá volvemos, creo importante volver a repetir, digamos, el tema de la diferenciación y el poder hacer una buena discriminación entre lo que es una crisis disruptiva, una crisis de conducta, digamos, por inflexibilidad, por que a veces no es tan sencillo, ¿eh? No es que, bueno, muchas veces nos quedan dudas si es por una cosa, si es por la otra, digamos, es la dificultad, el desafío para los profesionales de no quedarnos siempre pensando que puede haber una única respuesta a una misma conducta, que eso es quizás la importancia de hacer un análisis de conducta, ¿no? Teniendo en cuenta justamente ¿qué implica esto? Bueno, saber bien hacer un seguimiento de estas conductas, aunque ya estemos aplicando una estrategia, no importa, es hacer un seguimiento para quedarnos tranquilos de que esa suele ser la respuesta, porque, ojo, puede ser que en un momento respondan de una manera, digamos, que es la que aprendieron, para cosas distintas. O sea, se pueden tirar al piso porque tienen un dolor, porque hay algo que los molesta o por llamado de atención. Es lo difícil, digamos, a veces de este trabajo. No es que uno consigue una respuesta y eso es genial, ya con esto solucionamos todas las situaciones. Y en realidad la estrategia es totalmente contraria a, digamos, si se trata de una conducta disruptiva o por inflexibilidad, que sí es algo de desregulación sensorial. O sea, porque Vanessa estaba hablando de hay que anticipar, bueno, igual anticipar hay que anticipar siempre cualquier cambio de cosas, pero Siempre. sí, sí Eso hay que vamos a ver ahora. evitar o sea, que la presencia de este estímulo o el impacto que este estímulo esté provocando. En cambio, cuando es por inflexibilidad, lo que uno hace es, bueno, a veces hasta saturación, o sea que, digo, que justamente entiendan que por más de que se opongan, si algo hay que, digamos, es necesario y evaluamos que es importante para su vida que lo logre, tiene que poder, digamos, tiene que haber una forma de lograr que él termine motivado para hacer Que esto que no le pueda, claro, gusta. ¿Sí? Es que pueda totalmente, realizar lo que pueda claro, realizar. es totalmente contrario. Uno nunca le pediría a alguien que tiene vértigo, ¿sí? Que se someta constantemente a situaciones de vértigo, ¿sí? A menos que tuviera acompañado una medicación, de otras cosas que lo ayuden en esa situación, ¿sí? Pero no, es como que si no lo agota, o sea, hay cosas que se pueden superar y hay cosas que en realidad tienen que ver con cosas que uno tiene que cuidarse, porque no, no, no es cuestión de superación, ¿se entiende? O Sí, sea, y esto me parece que, aunque ya lo dijimos, aunque ya lo hemos hablado, es importante, digamos, porque a veces es lo difícil, incluso entre profesionales, entender, ¿no? Yo me sí, acuerdo sí, las sí, sí. discusiones que hemos tenido que son, digamos, refructíferas y que nos hacen pensar un montón de cosas, pero en las reuniones de equipo, ¿no? ¿Será por esto? ¿Será por aquello? ¿Será por lo otro? O sea, no.
bueno, esto de no decir que hay una única respuesta para una conducta, porque vuelvo a repetir, las conductas precisamente en TEA más que nada, porque en chicos por las características y por las posibilidades cognitivas muchas veces de personas eh, con problemas de atención, digamos, hay otras posibilidades de explicación, otras posibilidades de decirnos, de entender qué es lo que les está pasando. En cambio, con las personas con TEA, que muchos tienen dificultades de comunicación muy graves, eh, digamos, es preguntarnos, es no caer en que hay una única respuesta. Perdón, pero bueno, me pareció como importante aclararlo. No, 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 fundamental. Y aparte, de hecho, es lo que vemos en nuestra práctica diaria, ¿sí? Claro. Y nosotras, ¿sí? Como profesionales, de hecho, antes de intervenir, tomamos evaluaciones de estas cosas para poder discriminar a veces a qué se debe una conducta. Hacemos análisis funcional de la conducta y también las TO tenemos el análisis sensorial de la conducta y entonces ahí podemos discriminar un poco más metodológicamente por qué se presenta, ¿sí? Por esto que decía Patricia, porque muchas veces no es fácil. Entonces necesitamos herramientas más objetivas que nuestra propia visión y nuestra propia percepción para poder determinar qué es lo que está pasando y no meter la pata en el intento, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de evitar, ¿sí? Que se llegue a lo que es una crisis sensorial. Vamos eh, a usar estrategias, ¿sí? Que tienen que ver con la anticipación, ¿sí? De lo que va a pasar y también con todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de estas señales, de lo que a mí me molesta, de cómo me siento y demás, con la persona, ¿sí? Para poder, en ese caso, prevenir cuáles son los estímulos más nocivos y los que generan este, mayores desregulaciones. Entonces, si sabemos, por ejemplo, que una persona tiene una hipersensibilidad auditiva y que va a exponerse a una situación, ¿sí? No sé, a un acto escolar, por ejemplo, una situación que es muy ruidosa y que puede llegar a perturbarlo tanto que todo su sistema se desregule, bueno, vamos a anticipar brindando la posibilidad de que esa persona use un bloqueador de sonido, ¿sí? Vamos a tratar de controlar en la medida de lo posible todos los factores que desde el ambiente puedan llegar a generar estos malestares. Y ahí estamos trabajando sobre los antecedentes, ¿sí? Este, y no solo, como les decía, desde controlar el medio, sino desde un trabajo sistemático de psicoeducación con la persona, ¿sí? Para que empiece a identificar sus propias señales de alerta, ¿sí? Pasamos, Patri. Bueno, ¿ven? Eso que ya lo habíamos charlado también, vamos a brindar todas las herramientas que la persona pueda llegar a necesitar y también momentos de pausa, espacios de calma, ¿sí? Elementos de autorregulación como los que ya vimos, los fidget, las bandas en las sillas y demás, todo lo que les sirva a la persona para poder estar enfocada y
autorregulada para que no se llegue a lo que es la crisis, ¿sí? Pasamos, Patri, porque esto lo vimos, no nos vamos a detener una por una porque ya lo vi. De hecho, yo no quise cambiar, dije voy a dejar las mismas, porque al principio yo lo modifiqué, esta presentación había puesto distintas historias sociales, distintas cartas poderosas, distintos elementos. Después dije, no, es más de lo mismo y por ahí confundo. Si vamos a repasar lo que es la herramienta en sí. No nos vamos a detener en eso, entonces dije, bueno, para recordar de qué se trata, cambié todo y puse las mismas que habíamos visto antes, pero tenemos todas estas herramientas para esto, para prevenir, ¿sí? Para anticipar, para explicar qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar. Entonces, hablamos de lo que es el antecedente a la crisis, lo que es el momento de la crisis en sí, que en ese momento tenemos que tratar de deprivar de estímulos, o sea, vamos a bajar las luces, los sonidos, vamos a preservar. Esto lo hablamos la clase pasada cuando hablamos de crisis en autismo. Vamos a tratar de quitar la mayor cantidad de estímulos ambientales posibles y ojo, que esto lo voy a reiterar, que por ahí me pueden decir, bueno, pero ¿por qué voy a bajar el volumen o el sonido si esta persona no tiene hipersensibilidad auditiva puntualmente? ¿Sí? No importa, cuando yo ya alcancé la crisis todo está desregulado. ¿Sí? Entonces, todos los sistemas se exacerban. ¿Eh? Entonces es ahí donde tenemos que quitar la mayor cantidad de estímulos posibles, sea del sistema que sea, ¿sí? Porque todo está colapsado dentro del sistema nervioso, ¿sí? Eso, bueno, en cuanto al momento de la crisis, y por supuesto vamos a tratar de, bueno, de privar de estímulos, contener, si podemos vamos a tratar de priorizar lo que es la presión profunda, si se puede, ahí tenemos que evaluar también la cuestión emocional, ¿sí? Entonces, si se puede, si somos una persona de confianza, sí nos podemos acercar y llevar a la flexión y a la presión profunda y al centro del cuerpo y demás. Dentro en ese momento. Por supuesto, vamos a preservar la seguridad, vamos a quitar las cosas de alrededor que puedan llegar a lastimar o a la persona que está en ese momento con la crisis o a las personas que están alrededor. ¿Sí? Vamos a estar conteniendo, preservando la seguridad, tratando de quitar estímulos, hasta ahí, dándole tiempo. ¿Sí? Mucho más en ese momento no podemos hacer, sobre todo si es una crisis por abrumación en donde, bueno, tiene que esperar el sistema a regularse, ¿sí? Luego de la crisis, esto también ya lo hablamos, por eso lo paso más rápido, ¿sí? Tenemos antecedente de conducta, bueno, ¿qué pasa después? Después lo que tenemos que hacer es dar tiempo a esa recuperación porque el sistema queda con mucho cortisol adentro, necesitamos bajarlo para poder funcionar, ¿sí? Entonces vamos a dar tiempo a que la persona se recupere, vamos a priorizar la postura, la respiración, ¿sí? Lo que tiene que ver con el volver a sentir mi medio interno, por eso el tomar agua también puede llegar a ser productivo, ¿sí? Porque al tomar agua yo vuelvo a sentir el medio interno de mi cuerpo, ¿sí? Contar hasta 10, estrategias de disociación de segmentos, como por ejemplo esto de las manos en los ojos, sobre la panza, también sobre la cabeza, ¿sí? Entonces ahí yo, para poder hacer movimientos que son asimétricos, tengo que pensar en las dos partes de mi cuerpo, ¿sí? Y concentrar y llevar la atención hacia cada uno de esos segmentos. Lo cual eso mismo también vuelve el foco al cuerpo y regula, ¿sí? Lavarse la cara en la medida de lo posible con agua, agua a temperatura ambiente, ¿sí? Ni helada, pero tampoco caliente o tibia, ¿sí? Y actividades bimanuales en mesa a la altura del corazón. Yo los paso rápido ahora porque ya las habíamos mencionado, ¿sí?
en las clases anteriores. Todo para poder volver a recuperar un estado, una homeostasis interna, ¿sí? Que me permita seguir funcionando. Puede ser que quedemos muy cansados, ¿sí? Hay crisis que duran también un montón de tiempo y capaz que después de todo esto la persona lo que necesite sea descansar, tirarse a dormir. Pero yo lo que recomiendo es que no inmediatamente después de la crisis, sino que, bueno, anda a acostarte porque estás muy cansado, pero primero recuperar este control y esta conciencia de mi cuerpo. Si primero nos sentamos bien sentados en una silla con la menor cantidad de apoyo, respiramos profundo, contamos hasta 10, con eso como para volver a estructurar mi cuerpo, después si estoy muy cansado me tiro a dormir, ¿sí? Pero yo prefiero siempre hacer como este volver a sentir el cuerpo, ¿sí? Antes de darle después bolilla al descanso, que también en algunas ocasiones puede llegar a ser importante, ¿sí? ¿Pasamos, Patri? Bueno, las estrategias de asistencia física también las vimos, ¿se acuerdan cuando hablamos del mano sobre mano, del moldeamiento? ¿Sí? Acuérdense que cuando estamos hablando de dispraxia o problemas motores con base sensorial, tenemos que ayudar desde lo físico, ¿sí? Porque si yo solamente lo digo, ese impacto sobre el cuerpo de la persona no va a estar siendo efectivo, porque es muy probable también que la persona tenga conservada la ideación y sepa qué es lo que tiene que hacer. Pero si no lo siente, no lo sintió antes, no va a poder llevarlo a cabo, ¿sí? Hay personas que pueden imitar y que pueden imitar muy bien los movimientos y otras que tampoco lo logran por imitación, ¿sí? Entonces sí vamos a necesitar en ese caso la ayuda corporal, ¿eh? Y acuérdense que vamos a tener que exagerar la descarga de peso y la guía del movimiento sobre los grupos musculares que deben llevar adelante el movimiento, ¿sí? Sobre haciendo de canal al cuerpo de la persona. Tanto si es algo manual, más fino, uso de cuchillo y tenedor y demás, o algo como, por ejemplo, vestirse, ¿sí? Que no es tan fino y que es con el cuerpo en general. Bueno, tenemos que ayudar entonces al movimiento de los segmentos corporales correctos, ¿sí? Los que tienen que realizar la acción, llevando siempre la exageración de la fuerza sobre la parte del cuerpo que debe realizar la fuerza en la actividad en general, ¿sí? Pasamos, Patri, porque ya lo vimos esto, entonces yo lo estoy haciendo como un recordatorio, un resumen, y las estrategias de modulación. Es muy común que nos encontremos, acuérdense, por las incidencias que veíamos con personas con desórdenes de procesamiento sensorial de modulación, ¿sí? Tanto hiper o hiporrespuestas. ¿Sí? Y ahí nos vamos a encontrar, Patri, cuando puedas pasar, nos vamos a encontrar con todas las estrategias que veníamos hablando sobre lo que es para alertar, si necesitamos alertar a una persona que tiene un nivel de alerta muy bajo, o para calmar, ¿sí? Pasamos. Fíjense que yo traje acá en esta diapo los sistemas, que son las diapositivas de las clases anteriores, son las mismas. No las iba a traer de vuelta de a una porque me parecía un montón y ya lo hablamos, pero sí que me parecía importante que volvamos a verla y a repasarla de manera rápida, ¿sí? Acuérdense
las estrategias puntuales dentro de cada sistema que nos sirven para organizar, que nos sirven para alertar, aumentar el nivel de alerta o para disminuirlo, ¿sí? Tacto para alertar, tacto suave, es un resumen, no vamos a ver uno por uno porque ya lo vimos. Entonces, en el tacto para alertar vamos a utilizar tacto superficial, tacto suave, y para organizar y calmar, tacto profundo, ¿sí? En vestibular vamos a alertar con movimientos disrítmicos, con movimientos de arriba hacia abajo, cambios de posición de la cabeza, y vamos a calmar con lo que son los movimientos lineales, movimientos con el mismo ritmo y demás. Auditivo, acuérdense que vamos a alertar, a veces quizás no solamente con el volumen de lo que se está escuchando, sino con los tonos, ¿sí? Con tonos más agudos, con tonos que no son constantes, ¿sí? Y para calmar, sí, con tonos más homogéneos, más constantes, ¿sí? Y más graves. ¿Sí? Por supuesto que con el volumen también nos vamos a manejar, pero digo, no nos quedemos solo en eso. Y visual, ¿sí? Los colores más estridentes, como los colores flúor y demás, son colores que alertan, ¿sí? Luces más fuertes y demás, y colores que cambian o colores con contraste. ¿Mm? Vieron cuando vemos la tele, las escenografías a veces de los programas que tienen como mucho color detrás. Bueno, hay personas a las que les sirve para focalizarse. Yo, por ejemplo, no lo tolero. Porque mi sistema visual, cuando veo todo eso, no hago mucha figura a fondo, sobre todo ahora que ya estoy más grande. Cuando ya atravesé la barrera de los 40, esto se empezó a notar más. Este, y bueno, si tenés la escenografía con mucho color de fondo y encima en movimiento, ya es como que me cuesta un montón concentrarme en lo que esa persona está diciendo, ¿sí? Bueno, y como líneas generales, acuérdense que el sistema propioceptivo es el organizador por excelencia del sistema nervioso central, así que todo lo que tiene que ver con actividades de trabajo pesado del cuerpo va a organizar siempre el sistema, entonces tengámoslo en cuenta por si tenemos que hacer alguna actividad que requiera mayor o menor nivel de atención sostenida, bueno, primero como hacer alguna actividad de empuje, de tracción, de llevar, cargar cosas y demás, esto va a servir para que mi sistema esté con un nivel de alerta óptimo, ¿sí? Y que pueda después focalizar en otra cosa, ¿sí? Siempre lo que es trabajo pesado, propiocepción, una actividad activa, valga la redundancia, con algún tipo de resistencia, sí que puede ser peso, puede ser contragravedad, puede ser tracción, empuje, lo que sea, pero algún tipo de resistencia que me genere a mí hacer un poco de fuerza de alguna forma, eso me va a ayudar y siempre con todo el cuerpo, no con una sola mano. Por ejemplo, tengo que hacer fuerza con una sola mano, no es tan organizante como lo que es con el cuerpo y más llevado al centro, ¿sí? Entonces vamos a tratar de, bueno, ayudar con alguna actividad que me genere un poco de resistencia, que mi cuerpo tenga que activar toda la propiocepción para poder estar alerta. Eso siempre como estrategia está buenísimo, sobre todo si tenemos que plantear alguna actividad de, no sé, hacer la tarea en casa, por ejemplo, y la persona está desganada. Puede estarlo o no, incluso, ¿sí? Siempre es conveniente antes, por ahí, no solo moverse, sino trasladar algo, levantar algo, bueno, agarrar las carpetas, agarrar la mochila, alzala, ponerla arriba de la mesa, ¿sí? Para que esté más organizado y pueda focalizar más. Bueno, más estrategias.
Bueno, ahora sí vamos a ver puntualmente para trastorno espectro autista, ¿sí? Vamos a tener en cuenta el espacio al principio. Para que la persona pueda organizarse, vamos a buscar que el espacio sea limitado, ¿sí? Acuérdense que puede abrumar lo que son espacios muy amplios y con mucha cantidad de estímulos. Esto no solo a lo que es el sistema visual, sino al resto de los sistemas, porque percibo con todo el cuerpo lo que tengo en el ambiente, como ya sabemos, a esta altura del curso ya lo recontra sabemos todo eso, percibo un pedacito así de ambiente con todo mi cuerpo, así que imagínense un ambiente muy amplio, ¿no? Vamos a intentar que que sea un espacio limitado, ¿sí? Entonces, nada, si estamos hablando por ahí de un espacio de juego, una plaza o un patio de recreo, ¿sí? Bueno, para que la persona participe en esa actividad, si lo que queremos es la participación activa, que se involucre, que ingrese y demás, bueno, vamos a tratar de buscar al principio algún espacio limitado, ¿sí? Dentro de la plaza vamos a elegir un sector, dentro del patio de juegos lo mismo y demás. ¿Sí? No vamos a pretender que la persona se adueñe de todo el espacio cuando es un espacio muy grande, muy amplio. ¿Sí? Los tiempos acotados, por supuesto. Para trabajar el compartir, tenemos que tener en cuenta primero el compartir el espacio, primero el espacio, ¿sí? Que pueda compartir estar en la sala con otros chicos, por ejemplo, ¿sí? O sea, primero se comparte el espacio, después se comparte el juguete, el material, lo que sea, ¿sí? Pero primero el espacio, después comparto, no sé, el muñeco, ¿eh? Y por último el par. Por último vamos a generar la interacción con la persona. Va, incitar, no la vamos a generar nosotras, pero digo, no podemos pretender que un chico con trastorno espectro autista entre a una plaza y de repente ir a decirle, jugá con la nena que está allá. Es un montón, ¿sí? Entonces, ¿por dónde voy a empezar? Bueno, que tolere estar en el mismo espacio físico con esa nena, ¿sí? Después recién que pueda llegar a compartir alguna palita, algún baldecito, ¿sí? Recién como tercera instancia que pueda compartir algo con la nena en sí, ¿sí? Esto lo estamos haciendo, lo estamos hablando, pero así súper rápido, una cosa que puede llegar a ser un objetivo de tratamiento en años de trabajo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué priorizamos? Es como para ordenar el orden de las cosas para respetar los tiempos de esa persona, lo que es un intercambio sobre todo, que es un montón. Acuérdense que son los principales desafíos en las personas con TEA. Sí, Patrick. Sí, yo lo que pensaba era, bueno, esto que está contando Vanessa tiene que ver con poder entender, eh, digamos, cómo se piensa o cómo se genera, digamos, objetivos de trabajo y de tratamiento, teniendo en cuenta los tiempos de la persona, teniendo las cosas. Pensando en familias, digamos, bueno, la idea de esta propuesta es, bueno, entiendan por qué muchas veces, eh, em, digamos, cuando uno ve el trabajo de un terapeuta, dice, uy, qué lento que hace todo, o sea, o que, ¿no? Bueno, porque está siendo cuidadoso, porque está tratando de tener en cuenta todos los factores. Ahora, cuando la familia va a la plaza, digamos, quizás lo que tiene que estar pensando es, bueno, si puedo, digamos, intervenir como para que la situación sea una situación más agradable, tanto para la persona como para el resto, mejor. Pero, o sea, eh, hay cosas que se dan en algunos días, en algunas situaciones totalmente, digamos, como naturales, ¿no? Alguien en la plaza que se acerca, quizás algún chico que tiene algún conocimiento porque tiene un compañerito, porque tiene una cosa y ve algo que en lo cual quiere estar, por lo que sea, ¿sí? Y la interacción se da mínimamente, pero se da y es súper reconocido. Ahora,
para que esto sea permanente, continuo, para que sea sostenido en el tiempo, hay que hacer un trabajo. Digamos que con algunos chicos llevará más tiempo y con otros llevará menos, digamos, pero ¿por qué? Porque esto no quiere decir que uno no puede ir a una plaza hasta que no se hayan trabajado estas cosas. No, a la plaza se va, pero preparados con que si no se, con que lo que se logre está bien. Hacia donde se pueda, claro, Claro, sí, o sí, no sea, forzar, y no claro, forzar. no forzar, eh, bajar como el nivel de expectativa para no frustrarse uno, ¿sí? ¿Mm? Si uno espera que el chico se comporte en la plaza como se comportaría otro chico sin esta condición, y bueno, ya estamos, vamos al fracaso seguro, o sea, porque no estamos ni dándole la posibilidad a esta persona de verla en sus necesidades y en sus posibilidades, y tampoco nos estamos cuidando nosotros como familia o como cosas de eh, la frustración que genera esperar siempre más de lo que se puede, digamos, ¿no? Es difícil porque es difícil manejar los sentimientos o las expectativas, pero bueno, es un trabajo también. No porque, no, vuelvo a repetir, no porque quizás no se logre nunca, sino porque digamos, hay que dar tiempo para que se dé. Entonces, a veces, incluso a nosotros también nos pasa, ¿no? La alegría de la sorpresa cuando se da algo antes de lo que esperábamos. Pero es Sí. preferible la alegría de la sorpresa a la frustración de la La expectativa alta. frustración, claro. Ujú, ujú, sí. Pero bueno, lo aclaro porque como sé que hay familiares haciendo este curso o que puede haber familiares que están haciendo este curso, digamos, porque a veces los tiempos de los tratamientos o de los trabajos son distintos a la realidad familiar. Entonces, no es que uno va a dejar de ir a una, decimos la plaza porque es el ejemplo que estuvimos hablando, ¿no? Pero no Sí, es que sí. uno va a dejar de hacer determinadas cosas, sino que sabe que en esas actividades todavía hay una cuestión de dificultad que el chico Ujú, necesita trabajar. Entonces uno va preparado sabiendo que quizás va a tener que eh, tal cual. interactuar, intervenir, ayudar, porque todavía no puede solo. Y que va a haber Ujú. muchos factores en el entorno que pueden interferir y que pueden generar una desregulación, pero que quizás puede haber días en los que esto no suceda, ¿sí? Tal cual, Patri, gracias. Y esta visión, ¿no? De decir, bueno, pueden presentarse desafíos acá, 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 acá. También me parece que está bueno el conocer, para poder observar esto y tenerlo en cuenta, los niveles de complejidad en esas situaciones. Por eso decimos, bueno, escalonado, primero el espacio, después el material, por último el par. ¿Por qué? Porque por ahí a nosotros nos resulta fácil decir, bueno, anda a hablar con la nena, habla con la nena, ¿qué problema hay en hablar con la nena? ¿No? Fíjense, para llegar a eso, lo que tenemos que poder ayudar antes, como esta cosa de ir logrando o brindando andamiajes para llegar a. Entonces, no es todo tan rápido el pasaje de, bueno, llego a la plaza y ya puedo contactar con nenes. Hay antes otras cosas que me pueden ayudar, ¿sí? Para que mi ser esté preparado para esa interacción, porque precisamente es donde más desafíos nos vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, ver cuáles son los pasos previos en los que podemos ayudar sin intervenir directamente en decir, bueno, anda y habla con la nena. ¿Se entiende? Eh, por ahí, desmenuzando esto, el nivel de complejidad para llegar a esa situación. ¿Sí? El nivel de complejidad que encima es un nivel de complejidad social. O sea, que estamos hablando de el foco de dificultad. ¿Sí? Y es muy compleja. Toda la Sí, interacción social es muy compleja. sí, porque Sí, además no solamente tiene que ver con lo que la persona pueda manejar de la situación o pueda comprender de la situación,
sino que implica lo que el otro, que quizás no está habituado a la situación o no entiende qué es lo que está pasando, puede reaccionar Va a frente a... responder, claro. Claro, porque no es lo mismo el entorno próximo que incluso conociendo la situación, a veces sin querer puede interferir y también provocar una situación de desregulación, sin querer, obviamente, sin la intención de hacerlo. Imagínense a alguien que no tiene ni idea de esto y que, es más, yo, digamos, como profesional, eh, digamos, gracias a todo lo que actualmente Vanessa y en su momento otras, Teo que también que conocían de integración sensorial, digamos, nos han hecho repensar, rever en cuanto a cosas que nosotros, digamos, solo las veíamos de la manera que habíamos aprendido en relación con esta condición, que era, bueno, lo hace así por inflexibilidad. O sea, o lo hace así o sea, ¿por qué? Porque solo en algunos casos nos dábamos cuenta que había algo de molestia, como por decir los chicos que se tapan los oídos, que era obvio que había algo que lo estaba molestando, pero hay otro tipo de molestias o personas que no nos pueden ni siquiera hacer este tipo de gestos con los cuales uno se dé cuenta de que algo más está pasando, ¿no? Entonces, Ujú. eh, qué importante, digamos, tener en cuenta que la mirada tiene que ampliarse a partir, o sea, uno tiene que poder ir incorporando, digamos, distinto tipo por más de que no se especialice en todo, pero por lo menos que sepa, que quede la Ujú. duda de que hay algo más que tenés que estar mirando, ¿sí? Y consultando, y por eso siempre hacemos tanto hincapié en la importancia de un equipo interdisciplinario, ¿no? Es decir, de, 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 del poder intercambiar de cosas y que bueno, y que después obviamente a las familias no les llegue todas las cosas del equipo individuales, sino que haya alguien que sume y que cuente el consenso, porque la verdad que es muy confuso para las familias cuando cada profesional le dice su versión de la situación. Sí, tal cual, tal cual. Sí. Gracias, Patri. Bueno, todas las sugerencias son precisamente en esto, en cómo ayudar a lo que es la interacción, pero sí sabiendo que tenemos como que ir en estos pasitos, ¿sí? Como con mucha observación, con mucho cuidado, con mucho respeto. Y así como decimos, tenemos que ir escalón por escalón con el tema del espacio, ¿sí? El lugar, espacio, juguete y par. También nos pasa con el juego, ¿sí? Para no generar frustración, que es lo que estábamos hablando antes, ¿sí? Tener en cuenta la etapa de juego en la que ese chico está. No vamos a hablar de todo. El tema juego es una clase aparte, varias, porque es muy, muy, muy complejo, pero sí que existen distintos tipos de juegos, también con distintos tipos de dificultades, ¿sí? Tenemos lo que es, en principio, juego circular, que es cuando alguien genera algo, la otra persona lo recibe y busca activamente esa generación. Por ejemplo, el juego de dónde estoy, me escondo y la otra persona quita dónde estoy para que que sabe que yo estoy atrás, entonces me quita eso, después me lo vuelve a dar para que el juego siga generándose. O si yo hago algo anticipatorio, un gesto, o muestro un elemento anticipatorio de que con eso llegan cosquillas. ¿Sí? Entonces yo te muestro algo, te hago cosquillas, el chico como espera las cosquillas, después me entrega ese algo para que le vuelva a hacer cosquillas y demás. Este juego, ¿sí? Donde alguien recepciona y busca de vuelta, recepciono y busco, se llama juego circular. Por ahí parece muy simple, pero bueno, tenemos que saber que es una etapa de juego muy importante en los chicos y que está buenísimo generarla, ¿sí?
Después está el juego funcional, que es jugar con los elementos dándole la función que realmente tienen, ¿sí? Por ejemplo, platito y tenedor y jugar a que estoy comiendo, o el cochecito hacerlo andar. El juego constructivo, ¿sí? Con los bloques y demás. Después el juego simbólico, que es a una etapa de juego donde muchos chicos con trastorno espectro autista no logran alcanzar, ¿sí? Pero bueno, también tenemos que conocer esto y saber que, bueno, que por ahí le estamos pidiendo algo que no, o no está en esa etapa o es un desafío muy grande para él o ella, ¿sí? Esto de hacer como sí, ¿sí? Entonces yo puedo jugar a que estoy comiendo sin nada, o, no sé, agarro una lapicera, la lapicera y la hago de teléfono, ¿sí? Pero estoy haciendo algo para lo cual ese elemento no tiene esa función. La función yo me la estoy imaginando, ¿sí? Ya después un juego arreglado, que es mucho, bastante más complejo, juegos competitivos y demás. Entonces ahí también, ya les digo, no vamos a entrar en toda la complejidad de cada tipo de juego porque es un montón, pero sí entender esto de, bueno, qué voy a proponer, qué voy a generar y qué todavía está faltando tiempo para que lo alcance, ¿sí? No estoy ahí, no estoy en esa etapa. Y bueno, no generar frustración en eso, ¿sí? Pasamos, Patria, a otra, el resto es más o menos lo mismo, ofrecer cómo ayudar a la interacción y demás. Esto es muy importante que lo conozcamos en los modos de aprendizaje de las personas con autismo. Son por asociación y por repetición, es decir, que la persona con autismo aprende desde la práctica exitosa, ¿sí? Y cuando yo puedo asociar, por ejemplo, una imagen determinada con una acción. Si siempre tengo la misma imagen que viene acompañada de la misma acción, yo aprendo que esta imagen significa esta acción. Eso es por asociación. Y por repetición, ¿sí? Por repetir las acciones y de esa forma se aprenden, ¿sí? No vamos a trabajar sobre la teoría de aprendizaje, lo que es el ensayo y error, esto de que, bueno, se aprende desde el error, porque si algo me salió mal, voy a intentar la forma de resolverlo, porque las personas con trastorno espectro autista, el pensamiento es mucho más directo y más lineal. Entonces, si yo hago algo y me sale mal, voy a quedar fijada en eso y siempre voy a cometer el mismo error. Por tanto, cuando nosotros enseñemos algo, vamos a priorizar que la actividad que le estamos enseñando termine siempre en éxito para la persona, ¿sí? Que la logre hacer bien. Eso está también relacionado con lo que es, fíjense abajo, la técnica de encadenamiento hacia atrás, ¿sí? Que es, yo voy a dividir una actividad en pasos pequeñitos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bien clarito. Si yo tengo que enseñarle a una persona a lavarse las manos, ¿sí? Yo voy a dividir la actividad primero en pasos cortitos. La primera va a ser abrir la canilla, la segunda mojar las manos, la tercera ponerme jabón, la cuarta va a ser frotar las manos, la quinta enjuagar, la sexta cerrar la canilla, la séptima secarme, ¿verdad? Bien. Si yo tengo que hacer una ayuda masiva y darle guía física, porque todavía no tiene incorporada la praxia de esa actividad, yo ya les voy hablando con palabras que a esta altura ya comprendemos. ¿Qué voy a hacer? Voy a asistir en todas las tareas primero, en todas. Y después del 1 al 7, del paso 1 al paso 7. Y después para enseñarle la actividad, lo que voy a hacer es quitar la ayuda, pero por pasos, pero desde el último paso. Es decir, voy a dejar que se seque solo, que es la última actividad, la última tarea. ¿Para qué? Para que termine en éxito, ¿sí? Para que él o ella pueda hacer solo el último paso y
se impregne la tarea sabiendo que la terminó de hacer de manera efectiva. ¿Mm? Entonces, voy a seguir asistiendo hasta el paso 6. El 7 lo hace solo. Cuando ya lo hace solo varias veces, o sea, está habituado ya a hacerlo solo, voy a quitar la ayuda en el paso anterior, en el paso 6. Es decir, encerrar la canilla y después secarse. ¿Sí? Cuando eso ya lo haga solo, voy a quitar la ayuda del paso 5. Pero siempre voy a procurar que la actividad termine en éxito para la persona. ¿Sí? Eso es fundamental. Bueno, después tenemos lo que son las técnicas de modelado, que es por imitación de la actividad. Muchas veces hay personas que imitan muy bien y lo logran aprender súper con imitación, y otras que necesitan la guía física o el moldeamiento, ¿sí? En mano sobre mano. Bien, pasamos, Patri. Bien. Recordar siempre que la persona con TEA aprende asociando la conducta a situaciones positivas o reforzantes, y hay que incentivar siempre lo positivo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces no hay una motivación intrínseca para hacer las cosas que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, porque a veces nosotros decimos, bueno, yo me tengo que lavar las manos, me tengo que cepillar los dientes, lo tengo que hacer, y la motivación que me lleva a hacer eso es que después me siento mejor porque tengo los dientes limpios, porque tengo las manos limpias. Bueno, o sea que la actividad en sí mismo conlleva un refuerzo para la persona. Bueno, muchas veces esto no está presente en las personas con trastorno de espectro autista, o es un poco más difícil. Entonces vamos a reforzar siempre cuando hacen las tareas y las hacen bien. ¿Cómo? Bueno, podemos felicitar. Al principio, si les estamos enseñando, podemos tener algún refuerzo tangible, ¿sí? Si es una etapa de aprendizaje. Y después ya si se va a... hace todas las rutinas de la mañana solo, que se lavó los dientes, que fue al baño, que no sé, que se lavó la cara, las manos, se vistió, se peinó, súper bien. Bueno, refuerzo todo el tiempo, refuerzo social, felicito, qué bien que lo hiciste, siempre haciendo hincapié en las cosas que hizo bien, ¿sí? Y siempre diciéndoselo explícitamente, qué bien que lo hiciste, te felicito, porque lo que estamos haciendo es reforzando de manera externa, porque a veces la motivación tiene que venir del exterior porque se dificulta que sea interna, ¿sí? Pasamos, Patri. Bueno. Cuando decíamos esto de todo el mundo puede ser muy caótico y a veces muy incomprensible, ¿sí? Les ayuda mucho a las personas con trastorno espectro autista que el ambiente esté organizado y que sepan qué tienen que hacer en cada lugar, ¿sí? Por eso la estructura física del ambiente es importante. Lo que responde a la pregunta dónde y qué pasa ahí, qué es lo que tengo que hacer y demás, ¿sí? Fíjense, bueno, en esos dos ejemplos de aulas, cómo están todos los ambientes, los espacios bien delimitados según la actividad, ¿sí? Esto en casa también lo podemos hacer, delimitando lo que es un sector de juego, ¿sí? Organizando la habitación como espacio de dormir, no llenarla de juguetes, ¿sí? Que los juguetes estén por ahí organizados en otro lado, ¿sí? Por un lado los juguetes, por otro lado los útiles escolares, que estén lo más ordenados posible. En tanto al espacio, ¿sí? Que sepan que tienen un espacio determinado para estudiar, un espacio determinado para jugar y el espacio para dormir preservado para dormir, ¿sí? Eso ayuda un montón a lo que es la comprensión del entorno y por supuesto también a no abrumarse de manera sensorial, ¿sí? Pasamos, Patri. Bueno, cronogramas y rutinas, esto también lo vimos en TDAH, es muy importante para las personas con trastorno espectro autista responder a la pregunta ¿dónde voy ahora? ¿Qué viene después?
¿sí? El ejemplo que está ahí es un cronograma escolar, ¿no? Qué actividades tengo en una escuela, pero vamos a usar, es muy aconsejable que se usen agendas en casa, ¿sí? Ahora vamos a ver más ejemplos de lo que es la agenda en casa. Cuando usamos cronogramas, así como estos, de este estilo, es muy importante que estén presentados de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿sí? De izquierda a derecha en el modo de la lectura, ¿sí? Para que se siga. Cuando hacemos a veces algunos juegos también, por ejemplo, de encastre y demás, también está bueno que por ejemplo, lo que tengan que trasvasar, pasar de un lugar a otro, ¿sí? O clasificar, si por ejemplo tengo cubiertos, para jugar a guardar los cuchillo, tenedor y cuchara, está bueno que estén juntos y desordenados del lado izquierdo y que los tengan que ordenar del lado derecho, porque esto estructura ya este modo que después lleva a la lectura también, este modo de aprendizaje de izquierda a derecha, ¿sí? Fíjense que en todas las actividades, incluso en el juego, también podemos facilitar esto, ¿sí? Pasamos. Bueno, ahí vemos ejemplos, ¿ven? De agendas diarias, agendas que podemos usar en casa, que es muy importante, ¿sí? Hay algunas agendas en donde, como las que usamos, Patri, habitualmente con los chicos en el set, en donde ponemos los pictogramas, bueno, me ponemos una tirita de velcro y los pictogramas con velcro porque son agendas móviles. Si se sacan los pictogramas cuando son actividades diarias, actividades que se van a sostener durante todo el día. Vamos a hacer acá una diferencia entre las agendas. Las agendas móviles por ahí que son las diarias y tenemos las actividades en casa que vamos a hacer durante todo el día. No hace falta que sean muy específicas, por bloques las podemos poner: higiene, colegio, médico, casa del abuelo, ¿sí? Comer, ir a dormir, por ejemplo. Cuando la armamos en conjunto con la persona, sí. Es más, es importante que no sea demasiado detallada porque como justamente son inflexibles, si uno después, digamos, desglosa demasiado, digamos, como las actividades del día y de repente, no sé, algo, por ejemplo, le decimos que antes no sé, cuando vamos a la casa del abuelo, vamos a pasar por el kiosco, por ejemplo, y después por algo no podemos pasar por el kiosco porque la vida es así de complicada, estamos en un problema. Entonces a veces lo que uno hace es como tener como la agenda general de las actividades diarias: me levanto, desayuno, voy a la escuela, almuerzo, no, no, como esas cosas así como muy de cosas, y después tiene como agendas que se van como sumando a esas otras. Bueno, voy a la escuela, ¿qué implica ir a la escuela? O voy a la casa del abuelo, ¿qué implica ir a la casa del abuelo? Y la va armando más cercano al momento, porque, digamos, justamente por esto, porque en algunos chicos es realmente la inflexibilidad termina como, igual hay cosas que son imprevistos, que bueno, son Sí, complejos, ¿no? tenemos formas de trabajar los imprevistos mediante agenda también, que es poniéndole la X La cruz de transparente Talachi. para que se vea la cruz. Pero bueno, estamos haciendo, no vamos puntualmente a estudiar exactamente cómo es el uso de la agenda, que lleva No, muchos pero pasos. Como, claro, sí, pero lo aclaro porque en realidad, digamos, obvio. lo mismo de por qué a veces, o sea, hay preguntas que son como preguntas, parecen demasiado fáciles, pero todo tiene que ver con una cosa: que por qué si usamos con velcro, si usamos impresas y qué sé yo. Bueno, las que son con velcro, como decía Vane, se arman, o sea, vos podés armarla un día de una forma y al otro día la podés armar de otra, o surge un imprevisto y le podés sacar, poner, ¿no? De acuerdo al chico la estrategia va a ser distinta. En cambio, lo que es impreso ya está hecho
y a menos que lo taches y le hagas un dibujito abajo, que, bueno, a veces se te dificulta, a veces es lo único que tenés a mano para hacer, dibujar y cosas, y está bien, es lo que hay en ese momento. Pero bueno, todo tiene una razón de ser, o sea, no es solamente por una cuestión de elijo tal cosa, sino que también es una cuestión estratégica de, digamos, del uso diario de las posibilidades de cosas. Por eso todo el tema de agendas daría para hacer solo una clase sobre Hay agendas, una clase específica de pero agenda, bueno, pero que se claro, conozca claro el concepto y el para qué, ¿sí? Y esto de que, bueno, si es una agenda móvil, yo la armo al principio, señalo qué actividad me toca, hago la actividad, vuelvo y saco ese pictograma de la actividad que ya hice, ¿sí? Entonces me va quedando en esa agenda solamente las actividades que tengo que hacer, ¿sí? Fíjense que abajo tenemos lo que llamamos agendas secuenciadas. Estas no son móviles, estas son impresas, como dice Patri, y siempre queda la misma. Esto se puede poner, por ejemplo, el lavado de manos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es siempre igual, y aparte porque me ayuda a mí a trabajar lo que es una praxia, por ejemplo, porque siempre la misma, tengo que aprender a cómo lavarme las manos, la repetición me lleva al aprendizaje, lo tengo que hacer siempre igual y siempre son los mismos pasos. Entonces ya dejo arriba del lavamanos una agenda secuenciada impresa, ¿sí? Con todos los pasos y los voy señalando cada vez que voy haciendo uno. Estos recursos sirven para anticipar, para explicarle a la persona que entienda qué es lo que va a pasar, qué viene ahora, a dónde va, ¿sí? A dónde tiene que ir y demás. Organizan un montón, a veces bajan un montón los niveles de ansiedad, los niveles de estresores y demás, ¿sí? Porque se logra como comprender no solo el mundo, sino qué pasa conmigo en el mundo, ¿sí? Es importantísimo, sobre todo en trastorno espectro autista. Y con la clave visual, ¿sí? Muchas veces vamos a ver agendas escritas, pero primero nos vamos a apoyar mucho en lo que es visual, ¿sí? Como acá, fíjense que todos tienen dibujitos, iconos, pictogramas. ¿Pasamos, Patri? Ahí están las escritas, ¿sí? Estas son de pacientes. ¿Mm? Pero bueno, previamente trabajamos con apoyos visuales, ¿sí? Pasamos. La anticipatoria armada, y ahí vemos también la cruz transparentada, ¿sí? Cuando también para empezar a entender, generamos al principio nosotros imprevistos y los mostramos con la cruz. Eh, para poder trabajar también lo que es la flexibilidad, ¿sí? Pero bueno, no es una clase sobre agenda, pero sí para que vean cómo, cómo se puede hacer para anticipar qué es lo que va a pasar, pero más allá de eso, cuál es la importancia de eso, ¿sí? Que es esto que decíamos, que bueno, que la persona pueda tener anticipación y pueda comprender un poco qué es lo que va a pasar más adelante y qué va a pasar con él mismo, ¿sí? Que es lo que va a tener que hacer, fundamental. Esta es una móvil, los pictogramas se van sacando del palito con velcro a medida que las actividades se van realizando. ¿Sí? Pasamos, Patri. También se arma de izquierda a derecha, también las actividades que se van quitando de izquierda a derecha y demás. Bueno, el tipo de materiales que se usa para realizar una actividad a veces puede hacer la gran diferencia en la ejecución de la tarea, ¿sí? A veces puede parecer que los útiles escolares, por ejemplo, son muy simples de usar y en realidad muchas veces no son tanto. Fíjense que los que tenemos ahí, que son algunos adaptados, la tijera no tiene resistencia, ¿sí? Entonces vuelve sola, digamos, no tenés que llevar los dedos hacia atrás de vuelta para que vuelva a abrir. Es muy piola esa tijera para las personas que tienen mucha dispraxia o alguna dificultad en la resistencia, una dificultad muscular y demás, o fuerza en las manos. ¿Sí?
Bueno, para la postura, ahí en la silla no se ve muy bien, pero son almohadones, es para no tener una postura más adecuada en la silla, atriles para los libros, ¿sí? Los lápices con algún tipo de grip, engrosador, podemos también, si esto les interesa, después vemos ampliarlo en algunas otras clases, qué tipos de grip se pueden llegar a usar. Son los este, esos, como están en la foto, ven, esas adaptaciones que van alrededor de los lápices y que sirven para que se agarre mejor, tenga un mejor agarre de lápiz. Algunos son redondos, algunos más grandes, algunos más chicos, algunos son triangulares. Depende de la necesidad de cada persona, ¿sí? Pero bueno, muchas veces vamos a tener que con una simple adaptación de los materiales podemos ayudar un montón a facilitar una tarea. Esos engrosadores que están en los lápices abajo, también cuando, fíjense, todo el procesamiento sensorial que lleva la motricidad fina, ¿sí? Entonces ustedes piensen en eso y lo complejo que puede terminar resultando, y a veces entonces engrosando el material, transformamos algo de una actividad fina en una actividad que no lo es tanto, ¿sí? Entonces se puede hacer de manera efectiva. Y esto no es solo para los lápices, como está ahí, por ahí engrosando un tenedor, engrosando una cuchara, engrosando un cuchillo, un cepillo de dientes, un peine. Podemos facilitar un montón de actividades de la vida diaria que con un elemento muy fino me requiere una praxia muy específica y que tiene un nivel de dificultad muy elevado, ¿sí? Eh, entonces, bueno, a veces las adaptaciones en los materiales pueden cambiar un montón la efectividad de las personas, ¿sí? Eh, ¿Pasamos, Patri? No sé si queda mucho más. Bueno, la estructura visual, bueno, ya ven, ¿no? Lo que es la adaptación en la estructura de las tareas. Fíjense que por ahí, si en lugar de narrar algo a modo de texto, lo podemos hacer a modo de cuadro, resulta mucho más fácil. Esto, ustedes acuérdense de la ruta de procesamiento de las personas en sí con cualquier neurodiversidad, ¿sí? Siempre tiende a ser predominantemente visual, más aún en personas con trastorno espectro autista, ¿sí? Donde el procesamiento visual como vía de aprendizaje es la principal fortaleza de la persona, ¿sí? Entonces, quizá brindando una información en lugar de toda escrita y seguida, brindándola de manera visual, les resulta mucho más fácil, ¿sí? Eso por ahí en lo que son adaptaciones para tareas. Y cuando hablamos de, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando decíamos, bueno, hacer listas para ir al supermercado? En una persona con TDAH que decíamos, ¿se acuerdan? Bueno, que hagan listas y demás. Bueno, en una persona con trastorno espectro autista, esa lista puede acompañarse de la clave visual de lo que se está listando, ¿verdad? Y es mucho más fácil de comprender y de organizar también, porque si yo veo muchas palabras, por más que tenga lectoescritura, ¿sí? Si yo veo muchas palabras, eh, puede llegar mi procesamiento a no hacer tanta figura a fondo. Y aparte, es mucho más difícil llegar a la lectura y a la palabra completa, y eso me puede llegar a desorganizar. En cambio, viendo la clave visual es mucho más simple, la vía de acceso es mucho más rápida, ¿sí? Bueno, y después, para facilitar la comunicación, también voy a mostrar nada más, porque, bueno, también requeriría varias clases aparte, la explicación de los comunicadores para personas no verbales, ¿sí? Pero que organizan la comunicación desde el acceso visual,
¿sí? Entonces podemos tener comunicadores que son de baja tecnología, ¿sí? Tipo como carpetas, o comunicadores de mediana tecnología, lo que son las aplicaciones que se descargan en los celulares, en las tablets, ¿sí? También tenemos de alta tecnología que, bueno, que ya son más caros también y más complejos. Tenemos sistemas TOBI, sistemas Iris, y demás que, bueno, ya llevan otro nivel de entrenamiento incluso. Pero bueno, estos facilitan un montón lo que es la comunicación. De hecho, suelen ser vías de comunicación. Sí, Patri. Sí, yo decía que en esto también me parece importante hacer una salvedad, digamos, con respecto a los comunicadores de alta tecnología. Nosotros, por lo menos en nuestro país, ¿no? Todavía sigue siendo muy caros, todavía no son, y en este momento peor, digamos, de fácil acceso digamos, por obras sociales y por eso. Y en muchos casos, sobre todo en chicos con TEA, en personas con TEA, que tienen, digamos, conductas en las cuales, digamos, el uso de la tecnología es complejo porque muchas veces es el único refuerzo que uno puede contar, que es que vean videos o que puedan cosas. Entonces, para ellos, el uso de una tablet es para eso. Y ya está, en Claro. algunos casos ya están muy acostumbrados a que para eso es la tablet. Entonces, acostumbrarlos a que eso implica una forma de comunicación y que no lo pueden usar para otra cosa por su inflexibilidad es muy difícil. Entonces, quizás en niños más pequeños que todavía están, que tienen otras posibilidades de refuerzo, que tienen otras posibilidades de otras cosas, bueno, pensar en el uso de una tecnología de este estilo, digamos, o sea, es distinto a lo que es en el caso de chicos quizás con dificultades motoras, donde en realidad en lo motriz es la única forma de acceder a la comunicación, porque no, digamos, el Sí, sí. tocar o el dar un pictograma o el tocar en un tablero ya es una dificultad imposible quizás de lograr. Entonces quizás con una mirada, con un puntero, con una cosa solucionan digamos, su calidad de vida es totalmente distinta. Acá Sí, no claro. tenemos esa dificultad, en realidad tenemos chicos que en realidad pueden tener alguna dificultad con praxias, como siempre dice Vane, pero no es que no van a poder agarrar un pictograma y Claro, dártelo, estamos ni, hablando de una parálisis cerebral, claramente. claro. Y además también que el sistema PEX, que implica uso de pictogramas y todo lo cosa, implica un paso previo en el cual no se puede trabajar desde la tecnología, porque justamente la intencionalidad y la intencionalidad es que te puedan dar el pictograma, o sea, que te busquen y que entiendan que Ujú. la comunicación es con un otro. Entonces, el inicio del trabajo, por lo menos por ahora, digamos lo que se recomienda, digamos, es trabajar con comunicadores de baja tecnología, no de alta. Entonces, a menos que el chico sí ya tenga intencionalidad de comunicarse, entonces, bueno, no es necesario iniciar desde este momento, pero siempre hay que asegurarse que esto sea así, digamos, porque hay chicos que son, digamos, parece que y en realidad después no. Entonces, Ujú. bueno, por eso, lo decimos porque, digamos, nosotros hemos encontrado familias que gastaron mucho dinero en algo que todavía no pasa a ser lo fundamental del tratamiento. Entonces, Claro. por eso lo decimos, ojo, en nuestro país, con nuestra realidad y con el costo que tiene para nosotros este tipo de tecnología. Quizás en otros países donde esto no es así y tienen un acceso diferente o está organizado de otra forma, no haríamos o sea, bueno, sí, adquiéranlo igual, si se los dan, ¿por qué no lo van a tener, digamos, no? Pero De todas sí, formas, Patri, también me parece importante esto que decías de empezar con el sistema analógico por el tema de la intencionalidad comunicativa y de entender al otro como un interlocutor y no como eh, un instrumento, ¿sí? Entonces, eso cómo se logra con algo mediador al principio. Eh,
sí, yo mostraba, porque en realidad si no, como que tenemos que... Otra cosa también muy importante es que todos estos sistemas de comunicación llevan aprendizajes. Que también tienen etapas de aprendizaje para que esto, no es que yo le doy a un chico un comunicador y ya puede comunicarse y decir todo lo que le pasa, lo que quiere, lo que siente. No, no, Claro, tienen sí, porque periodos de de aprendizaje, hecho, fases de aprendizaje. algo que para nosotros es muy simple, como es comunicarse, o sea, lo tenemos tan instalado desde tan pequeños que en realidad nos parece que es algo innato y la comunicación es totalmente, el lenguaje, el desarrollo del lenguaje es totalmente cultural. Por eso en algunos se desarrolla de una manera, porque tienen un tipo de lenguaje y otros tienen, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hay tantas diferencias? Digamos, todas las culturalmente tendemos a desarrollarlas, o sea, en el desarrollo típico esto se da, digamos, siempre y cuando haya un otro que nos permita, o sea, que nos ayude, es en interacción. No hay desarrollo del lenguaje posible si no hay interacción, ¿sí? Entonces, y de alguien que no solo interactúe, sino que interactúe buscando que uno aprenda, ¿no? Porque si no, es muy básico lo que uno desarrolla. Claro. O sea, es muy interesante todo lo que tiene que ver Sí, con por el eso, lenguaje, bueno, es, pero bueno, pero no por es eso, o sea, precisamente un tema comunicación, sino es una clase aparte comunicación. claro, pero lo que La digo es, idea, sí. claro, pero a lo que quiero llegar es a esto, digamos. Siempre que uno nombra algo como una estrategia, como una cosa, en general, en este tipo de condiciones, digamos, sobre todo en TEA, todo implica todo un trabajo, todo un análisis de cuál es la forma más Un trabajo adecuada, previo. por dónde empezar, ¿sí? Cómo seguir, o sea, entonces por eso es importante también, digamos, por qué presentás vos los comunicadores y presentás el de baja y el de alta. No es solo por una cuestión económica, sino porque en un momento es necesario trabajar con uno y pues después se puede evaluar trabajar con el otro, pero hay que empezar con la baja, por lo menos por ahora todo lo que nosotros hemos aprendido en este tiempo es que si no se trabaja la intencionalidad con la posibilidad de intercambio, no hay posibilidad de Intercambio. aprendizaje de una comunicación real, porque no se entiende lo que significa la comunicación, que es la interacción. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, Patri. Perfecto. Bueno, mostramos lo que puede llegar a estar ayudando a la estructura visual, ya digo, ¿no? Tanto como adaptación de actividades como de comunicación también, ¿sí? Todo con apoyo visual. ¿Pasamos? Bueno, finalizamos estrategias en realidad. Hablamos bastante, bastante de lo que tiene que ver con las estrategias de apoyos visuales, ¿sí? De claves visuales y demás, porque bueno, es súper importante y como decíamos, es la ruta principal de aprendizaje dentro de lo que es el trastorno espectro autista. ¿Sí? Eh, y bueno, acuérdense, por eso les decía también esto de las distintas estrategias sensoriales en relación a la modulación y en relación a lo que es también las praxias, la adquisición de praxia y la guía física. ¿Sí? Para todo esto, fundamental, yo pongo siempre como esta frase para entender que no es que yo, bueno, mostramos una diapositiva, mostramos un recurso y ya está. Ah, bueno, mañana puedo salir a utilizarlo, ¿sí? Es fundamental practicar. Algunas habilidades se adquieren con rapidez, pero en general hay muchas que exigen perseverancia y paciencia para llegar a cumplir los objetivos y aprendizajes por pasos también. Así que es fundamental practicar y hacer interconsultas. ¿Eh? Muchas de estas cosas que nosotros estamos presentando, ¿sí? Son buenas conocerlas, son buenos saber que existen y demás. Cuando nosotros tenemos o conocemos una persona
a la que podríamos decir esto puede llegar a beneficiarla, bueno, consulto con un especialista que se dedique a trabajar en ese sistema, ¿sí? Así que bueno, eso, no es todo tan simple, lo que quería como resumir acá, que no es todo tan simple, pero sí que está bueno conocerlo y saber que estas son posibilidades de ayuda para el aprendizaje y para la vida diaria, ¿sí? Y por último, bueno, una frase de reflexión para cerrar lo que es estas TDAH, TEA, ¿sí? Como condiciones de neurodesarrollo, como trastornos de neurodesarrollo. Y nosotros cuando vamos a trabajar con personas que tengan alguna de estas patologías, ¿sí? Y bueno, nada, es una frase que yo uso bastante en mis presentaciones porque me gusta entenderlo también desde este lugar, ¿sí? Eh, Dice, el mejor regalo que puedes darle a un niño o niña es creer en ellos. Si sinceramente crees que todos los niños pueden ser exitosos más allá de los desafíos que enfrenten, podés ayudarlo mucho en su desarrollo. Si tus palabras, tonos de voz, expresiones faciales y posturas reflejan consistentemente esta creencia, los chicos creerán que vos realmente lo crees así. Esto los ayudará a creer en ellos mismos. Así que bueno, esto yo siempre lo dejo como reflexión final cuando hablamos de trastornos o de patologías, ¿sí? Estamos pensar que lo van a poder hacer, pensar y actuar en consecuencia, ¿sí? Es muy importante para lo que es la enseñanza, para lo que es el respeto, ¿no? También. Así que bueno, con esto finalizamos la clase de estrategias para trastorno espectro autista. Les dejo ahí algunos links sobre conducta y procesamiento sensorial también, después se pasa, ¿no? en el material. No, nos vemos, espero que les haya servido. Nos vemos, que sigan Chao, bien. chao.